Día 4. El cuerpo de Cristo, parte 2. Comprendo la voluntad de Dios para mi iglesia cuando presto atención a lo que el cuerpo entero expresa que está experimentando. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, un cuerpo local de creyentes, y dijo, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Así como su cuerpo físico necesita de todas sus partes para poder vivir una vida normal y saludable, así cada iglesia necesita de todos sus miembros para poder llevar una vida normal y saludable. Ningún miembro puede decir que no necesita del otro. Separado de los demás miembros de la iglesia, el cuerpo no podrá experimentar la plenitud de la vida que Dios quiere para usted. Cuando falta un miembro o no funciona como Dios lo propuso, el resto del cuerpo se quedará sin experimentar la plenitud de vida que Dios propuso para la iglesia. Dios colocó a los miembros del cuerpo como Él quiso. Si Él le da a una persona la responsabilidad de ser ojo, el Espíritu Santo la capacitará para ver. Si la hace oído, la capacitará para que oiga. Si la hace mano, el Espíritu Santo la capacitará para que funcione como tal. En el Nuevo Testamento leemos que el trabajo del Espíritu Santo es capacitar a cada persona para que lleve a cabo la tarea que Dios le asignó en el cuerpo. No toda persona puede ser apóstol, profeta, maestro, etc., pero cada uno tiene una función dada por Dios. Cada uno funciona donde Dios lo coloca en el cuerpo, de modo que el cuerpo entero funciona como una unidad. A continuación se indican algunas afirmaciones que tal vez habrá escuchado alguna vez. ¿Cuál principio, de los que se indican en la columna a la derecha, se podría aplicar para ayudar a la persona a comprender cómo quiere Dios que funcione su iglesia? En algunos casos puede aplicarse más de un principio. En la línea en blanco escriba el número del principio o principios. Responda creando una nota a declaraciones A. Opino que debemos revisar la lista de miembros de la iglesia, y sacar de allí a toda persona que no ha venido este año. B. Guillermo se metió en problemas con la ley y por eso está en la cárcel. Por mí se puede morir allí. C. A mí debieran haberme elegido presidente de los diáconos. Hace 42 años que asisto fielmente a esta iglesia. D. Si no me nombran maestro de la clase de adultos, no volveré a esta iglesia. E. Aun cuando los demás miembros piensen que Dios los está guiando a pedirme que sirva en ese puesto, creo que se equivocan. Nunca lo he hecho, y sé que no sirvo para eso. No tengo los talentos necesarios. F. Si esas 10 familias no pueden aceptar la decisión de la mayoría, peor para ellas. En esta iglesia la mayoría manda. Si no les gusta, se pueden buscar otra iglesia. G. Dios ya me ha dicho lo que es su voluntad para esta iglesia. Por consiguiente, ustedes tienen que hacerme caso. Si no pueden concordar con lo que Dios me dijo, es porque les falta espiritualidad y están fuera de la voluntad de Dios. Principios 1. El Espíritu decide cuál tarea asigna a cada uno, y lo capacita para que realice su obra. 2. El cuerpo es uno solo, compuesto por muchas partes. 3. Los miembros del cuerpo no deciden su propia función en el cuerpo. 4. Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. 5. El cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios le ha dado. 6. Cada miembro del cuerpo necesita de todos los demás. 7. El cuerpo debe funcionar como una unidad, sin divisiones. 8. Los miembros del cuerpo deben preocuparse unos por otros. 9. Los miembros del cuerpo tienen diferentes tareas asignadas por Dios, para el bien de todo el cuerpo.
Me parece que cada una de las afirmaciones anteriores puede reflejar un mal entendimiento en cuanto a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Algunos de los principios que se podrían usar son A. 5 y 6, B. 8, C. 3 y 4, D. 1 y 3, C. 1, F. 7, G. 2, 5 y 6. Siempre que usted evalúa la manera en que funciona la Iglesia como un cuerpo, debe recordar tres cosas. Pautas divinas para el cuerpo de Cristo. 1. Jesús es la cabeza del cuerpo. El cuerpo debe tener su centro en Cristo. 2. Dios espera que el cuerpo mantenga unidad de corazón. 3. Debe prevalecer el amor, así como se describe en 1 Corintios 13. Los miembros del cuerpo deben amarse unos a otros como a sí mismos. En la lista de la página anterior subraye o trace un círculo alrededor de las palabras clave que podrían ayudarlo a recordar estas pautas. Al leer los siguientes párrafos subraye las frases que indican algo que podría ayudarlo a funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo. Si tiene preguntas, escríbalas para presentarlas en la sesión del grupo. A. Opino que debemos revisar la lista de miembros de la Iglesia, y sacar de allí a toda persona que no ha venido este año. La primera pregunta que una iglesia debe hacerse es, ¿son estas personas miembros del cuerpo de Cristo? ¿Son creyentes? Si Dios las añadió al cuerpo, 1 Corintios 12, 18, porque Él las quiere allí, ¿tiene usted derecho de eliminarlas? Una iglesia necesita de todos los miembros que Dios le ha dado a su cuerpo, principios 5 y 6. La iglesia debe orar y pedir a Dios que le muestre cómo hacer volver a esas personas al compañerismo activo. Una iglesia necesita de todos los miembros que Dios le ha dado al cuerpo. B. Guillermo se metió en problemas con la ley y por eso está en la cárcel. Por mí puede morirse allí. Cuando un miembro sufre, todos sufren, 1 Corintios 12, 26, incluso cuando el sufrimiento es consecuencia del pecado. A los miembros del cuerpo de Cristo se les ordena amarse. Lea 1 Corintios 13 para ver cómo el amor respondería en el cuerpo. Hay que mostrar amor por todos y cada uno. De los miembros, principio 8. Cuando un miembro sufre, todos sufren. ¿Está usted subrayando las frases que lo ayudarán a recordar cómo funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo? Más tarde le pediré que vuelva a repasarlas. C. A mí debían haberme elegido presidente de los diáconos. Hace 42 años que asisto fielmente a esta iglesia. Esto puede ser un deseo egoísta. Servimos en la iglesia según Dios nos asigna, principios 3 y 4. Nosotros no seleccionamos nuestra función. Si Dios quiere que sirva en cierta capacidad en particular, la cabeza, Jesucristo, puede hacer que el resto del cuerpo lo reconozca. Nosotros no seleccionamos nuestra función. D. Si no me nombran maestro de la clase de adultos, no volveré a esta iglesia. La iglesia necesita ser sensible a lo que otros perciben que Dios les dirige a hacer. Los principios 1 y 3 llaman la atención al hecho de que Dios es quien decide dónde debe funcionar cada uno en el cuerpo. Confíe en que Él guiará al cuerpo a saberlo. El comité de nominaciones debe orar mucho para discernir la voluntad de Dios. Tanto el individuo como la iglesia deben buscar cuidadosamente la voluntad de Dios, y confiar en que Él la hará saber claramente. Dios es quien decide dónde debe funcionar cada uno en el cuerpo. Aun cuando los demás miembros piensen que Dios los está guiando a pedirme que sirva en ese puesto, creo que se equivocan. Nunca lo he hecho, y sé que no sirvo para eso. No tengo los talentos necesarios. Uno de los problemas que enfrentamos en el cuerpo es que muy pocas veces vemos a Dios obrando. Vemos solamente a la gente.
Yo trato de ver a Dios trabajando en su pueblo. El principio 1 señala que el Espíritu Santo capacitará a la persona para realizar cualquier tarea que Dios le haya asignado. Simplemente porque no lo ha hecho antes o porque piensa que no tiene la habilidad apropiada, no significa necesariamente que Dios no lo esté asignando esa tarea. Moisés presentó varias objeciones similares cuando Dios lo llamó desde la zarza que ardía. Tome en serio cuando el cuerpo percibe algo como la voluntad de Dios, y confíe en que Dios lo guiará. El Espíritu Santo capacitará a la persona para realizar cualquier tarea que Dios le haya asignado. Esté dispuesto a responder a Dios. Sirva con todo su corazón, como para el Señor. Ese puesto en la iglesia puede llegar a ser el lugar más emocionante de actividad de Dios. No lo haga solo por llenar un cargo. Hágalo como para el Señor. Esté dispuesto a responder a Dios. ¿Sería una tarea especial asignada por Dios enseñar a un grupo de jovencitos rebeldes? Poco después que empecé a enseñar a jovencitos en una iglesia en California, 23 adolescentes con chaquetas de cuero entraron y se sentaron en las últimas bancas del templo. Ninguno era creyente. Dios me puso en medio de ese grupo de jóvenes con tremendos conflictos. Antes de 3 meses 22 de los jóvenes habían llegado a conocer al Señor. Sus vidas cambiadas desbarataron una pandilla llamada Los Intocables. El vecindario en que vivían estaba plagado por la delincuencia. Cuando Dios trajo a estos 22 jóvenes a la fe salvadora de Cristo, la delincuencia se redujo considerablemente en esa zona. Los Intocables. Dios puede mostrarse en cualquier lugar de la vida de la iglesia donde usted esté dispuesto a dejarle que lo coloque. Pídale a Dios que llene con su presencia ese puesto y ese lugar en la vida de la iglesia. Usted podría llegar a ser el instrumento que Dios usará para revitalizar la iglesia. En las declaraciones AE, ¿qué cosas subrayó que pudieran ayudarlo a funcionar más eficazmente al cuerpo de Cristo? Responda creando una nota AF. Si esas 10 familias no pueden aceptar la decisión de la mayoría, peor para ellas. En esta iglesia la mayoría manda. Si no les gusta, se pueden buscar otra iglesia. La iglesia funciona por el mandato de la cabeza, Jesucristo. Con frecuencia nos contentamos con la decisión de la mayoría porque no queremos esperar hasta que la cabeza haya tenido tiempo para convencer al cuerpo entero acerca de su voluntad. Si estamos listos para sacrificar la unidad del cuerpo para que la mayoría pueda salirse con la suya, no estamos tomando seriamente 1 Corintios 12.25, principio 7. ¿No oró Jesús en Juan 17 por la unidad de los suyos para que el mundo creyera en él? Debemos tener un deseo similar por la unidad. Hay que darle a la cabeza, Jesús, tiempo para convencer. Cuando Él lleve a todo el cuerpo a comprender su voluntad, será el tiempo preciso para proceder. Cada miembro es precioso para Dios. La unidad del cuerpo es muy importante para Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20-21, Dios ya me ha dicho lo que es su voluntad para esta iglesia. Por consiguiente, ustedes tienen que hacerme caso. Si no pueden concordar con lo que Dios me dijo, es porque les falta espiritualidad y están fuera de la voluntad de Dios. Los principios 2, 5 y 6 se aplican aquí. A veces cuando el ojo empieza a ver, tiene la tendencia a decir, mano, ¿no ves lo que yo estoy viendo? Te falta espiritualidad. Entonces la pobre mano responde, no puedo ver, porque yo soy mano.
El ojo se ha olvidado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 14. El Espíritu del Señor se manifiesta en cada persona. ¿Cómo es eso? Para el bien común. Cuando el ojo ve, no es solo para que el ojo se alegre y pueda decir, alabo a Dios por el don de la vista. Quisiera hacer el resto también. Su vista es para el cuerpo. Todo el resto del cuerpo depende de que el ojo les diga lo que ve. Como ilustré en la parábola de la vía férrea, el día 1, el ojo pocas veces verá el cuadro completo de lo que Dios quiere para su iglesia. El cuerpo necesita de cada uno de los miembros. Cuando todos contribuyen con lo que cada uno percibe, entonces el cuerpo como un todo llega a conocer perfectamente la voluntad de Dios. Ningún individuo puede conocer toda la voluntad de Dios para esa iglesia. Se comprende totalmente la voluntad de Dios cuando se escucha a los diferentes miembros del cuerpo expresando lo que están experimentando en la vida de ese cuerpo. Cuando todos contribuyen con lo que cada uno percibe, entonces el cuerpo como un todo llega a conocer perfectamente la voluntad de Dios. Tal vez yo exprese con corazón sincero lo que percibo que Dios me está diciendo, pero no debo dar por sentado que sé toda la voluntad de Dios para la iglesia. Digo lo que percibo, y escucho lo que otros tienen que decir. A menudo encuentro que la voluntad de Dios es una mezcla de lo que percibo que me está diciendo a mí, y lo que otros miembros dicen percibir que les está diciendo a ellos. Ni yo, ni ellos sabíamos, individualmente, toda la voluntad de Dios. En otras ocasiones descubrimos que Dios quería que todos hiciéramos ciertos ajustes, pero que todavía no era el tiempo apropiado de empezar. Cuando Dios hace que todo el cuerpo funcione en unidad, entonces sabemos que es el tiempo. Lo que cada persona percibe como la voluntad de Dios no necesariamente será incorrecto, sino simplemente incompleto. Cada uno necesita prestar atención a lo que Dios les dice a los demás. Repase lo que subrayó en el material precedente. Luego responda a las preguntas que siguen. Responda creando una nota o uno. ¿Qué preguntas le gustaría presentar en la sesión del grupo? 2. En su opinión, ¿qué cosa le gustaría a Dios cambiar en la manera como funciona su iglesia como un cuerpo? 3. En su opinión, ¿qué cosa quiere Dios que usted haga en forma diferente al relacionarse con los demás miembros del cuerpo, su iglesia? Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Practique tratando de escribir de memoria el versículo de esta semana. Resumen: Jesús es la cabeza del cuerpo. Dios se interesa en que el cuerpo mantenga la unidad. En el cuerpo debe prevalecer un amor como el de Dios. Dios decide en dónde debo funcionar yo en el cuerpo. Comprendo la voluntad de Dios para mi iglesia cuando presto atención a lo que el cuerpo entero expresa que está experimentando en la vida.